Hola, hoy te voy a hablar de uno de los secretos militares más grandes que ha tenido España en su era moderna. Te voy a hablar sobre la línea Pirineos o la línea P, como se la conoce actualmente. Se trata de una línea defensiva que construyó el régimen del general Franco a lo largo de toda la frontera pirenaica con Francia y que era paralela hasta cierto punto a la línea sur o al Sudval construido por los alemanes también a lo largo de la frontera pirenaica. Tanto los alemanes como Franco intentaron de alguna manera impermeabilizar la frontera pirenaica del posible paso de tropas, tanto aliadas como de cualquier tipo. Algo que nunca llegaron a lograr, aunque se llegó a intentar. Poco se sabe de esta línea, ya que fue el mayor secreto militar que tuvo España hasta los años 80. Al menos a nivel público en España, poco se sabe de ella todavía. Van saliendo datos poco a poco. Y lo que se sabe en las generalidades es que era una línea formada principalmente por nidos de ametralladoras, búnkeres contra carro y diversas dependencias, de las que se planificaron alrededor de 10.000 instalaciones y de las que se llegaron a terminar o concluir aproximadamente entre 4.000 a 6.000, aunque su número aún no ha sido precisado concretamente. La calidad de la construcción fue variando a lo largo del tiempo, algunas fueron hechas de forma muy improvisada, algunas llegaron a ser reforzadas y fueron supervisadas por los militares españoles, se sabe que hasta los años 80, en las que se abandonaron definitivamente por su obsolescencia. Vienen a ser la línea Maginot a la española, con la que los militares españoles esperaban de tener una posible invasión desde Francia por diversos enemigos, dependiendo de la época de la que hablemos, a lo largo del conflicto de la Segunda Guerra Mundial y posterior a este. Entre las pocas cosas que se saben es el hecho de que algunas de estas instalaciones, sobre todo las que estaban cerca de los pueblos o zonas pobladas, sí llegaron a tener algún uso parcial, aunque posiblemente no militar, a lo largo de distintas épocas. Concretamente, en zonas como la Yunquera, los búnkeres que circundaban el pueblo llegaron a ser utilizados como perreras, graneros o incluso como viviendas improvisadas. Estas son de las pocas cosas que se saben y en general pues las voy contando a lo largo de diversos vídeos, de los que te daré la pequeña introducción que verás ahora. Espero que lo disfrutes y hasta los próximos. Y aquí tenemos el acceso del primer búnker, ubicado abajo del todo. Se encuentra cerrado. Vamos a apuntar hacia adentro. Ya se aprecia desde aquí una galería de túneles bastante compleja. Hay una pequeña galería de túneles ya dentro de la montaña, que todo esto requiere pues bastante estudio ya. Vamos a continuar. Te voy a aclarar que ahora mismo lo que estoy enseñando forma parte de lo que son las primeras instalaciones defensivas de la línea P que uno se encuentra una vez entrando desde Francia, concretamente en lo que son el pueblo de la Yunquera y alrededores. Vienen a ser los primeros búnkeres de la línea P que se iba a encontrar un supuesto invasor viniendo desde Francia. Vamos a continuar. Bien, ya estamos propiamente en lo que es la Yunquera y aquí voy a mostrarles unas... hay localizadas alrededor de 3 instalaciones, 3 búnkeres, 3 líneas de búnkeres, de los que esta es una de las entradas. Lamentablemente por esto no vamos a poder acceder. Sin embargo, aún creo que les puedo mostrar un poco el interior para que vean cómo es. Esta es una galería de túneles que se encuentra bastante bien pavimentada, sin ninguna duda. Vamos a ponerlo aquí para que lo puedas ver.
Y concretamente, aquí tenemos la unidad. La unidad militar que custodiaba esto. El 2º batallón, 3ª compañía, es lo que pone el emblema. Aparece un símbolo franquista, el símbolo preconstitucional de España, una grande y libre, concretamente, del ejército, de lo que fue el ejército de Franco en la época en la que se construyó esto. Vamos a seguir explorando a ver si conseguimos la manera de enseñarles esto. Bien, esto que les he enseñado, que se encuentra en la Yunquera, segunda compañía, 3er batallón, creo recordar, luego me lo miraré bien. Es una instalación mucho más grande y compleja, conectada por túneles, que sin duda alguna llegan más allá de lo aparente de esta montaña. Requiere una exploración un poco mayor esto. Esto que ves aquí es otra posición de ametralladoras. Es una posición defensiva de ametralladoras esto. Vamos a continuar explorando. Hay que meterse por todo esto. Para que veas la magnitud. Hacia allá arriba creo que se puede ver un pequeño pozo de ventilación. Vamos a verlo. Hay que meterse por esta zona. Eso tuvo una serie de corredores y galerías bien comunicados, sin duda alguna, en los que esta roca forma parte de la instalación. Vamos a seguir explorando. Y bien, dentro de la misma instalación se ve que todos estos búnkeres estuvieron interconectados y son parte de un complejo defensivo mucho más amplio de lo que se puede ver en la actualidad. Aquí tenemos, vale, el símbolo de la unidad militar que custodiaba esto ya fue removido. Sin embargo, bueno, aquí se hizo un muro de cerramiento que ha sido removido también. Pero bueno, y aquí les enseño los corredores que tenía esto. Esto estaba todo interconectado y, como ven, se cuidó el detalle de que por encima de la montaña hubiera rocas que disimularan el aspecto de toda la instalación. En ese sentido, a pesar de ser realmente un nido de ametralladoras, o sea, no es una instalación que soportara piezas de artillería fija, en ese sentido son muy diferentes de los búnkeres alemanes, que normalmente sí tenían alguna pieza de artillería colocada, bien fuera de artillería Panzer o ya de artillería fija, artillería costera en condiciones. En el caso de las instalaciones españolas que he ido encontrando no es el caso, pero sí se puede apreciar que hay un entramado ciertamente con complicación. Aunque de momento lo que me he encontrado efectivamente, como se hizo dentro de la clasificación del ejército francés, instalaciones de defensa ligeras. De momento son todo nido de ametralladoras. No hay de momento visibles posiciones de artillería que estuvieran apostadas para combatir al enemigo, aunque no es descartable. Después haremos un poco de investigación histórica en este aspecto. Ahora les voy a enseñar el entramado por donde vinimos. Como ven, es todo un camino que te conduce hasta aquí y bordea. Esto tiene una red de galerías y túneles interiores. Por aquí aún se puede acceder, mira, y aún hay. Mira todo esto. ¿Qué encontramos aquí? La piedra está suelta, al menos aquí. Sin embargo, aquí ya se encuentra fija.
A ver qué encontramos aquí. Esto fue un puesto de tirador como complemento de la instalación. Sí, es un puesto de tirador sencillo. Tendría ese otro nido de ametralladoras. Esas rocas que ven arriba forman parte de toda la galería de túneles compleja que hay debajo de todo esto, que de momento no se ha podido acceder. Ya será una investigación más profunda en este sentido. Y ya el camino llega hasta aquí. Sin embargo, a partir de allí empiezan a verse una serie de piedras que parecen colocadas de manera regular, que yo creo que deben indicar de alguna manera parte del entramado defensivo que hay aquí. Vamos a ello. Bien, les enseño desde donde venimos. Por aquí fuimos, que esto es una posición de tirador y puesto de observación posiblemente, que lleva hasta este búnker. Y ahora continuamos por aquí. En su momento todo un camino despejado. Por aquí tenemos más galerías y caminerías que sin duda conducen hasta otra instalación. Esto va a ser objeto de otro vídeo, ya que se ve que estos son instalaciones mucho más amplias de lo que de momento parece haber en teoría. De momento en esta zona hay localizados 3 búnkeres principales de este núcleo de resistencia. Sin embargo, por aquí se puede ver, aquí hay otra caminería. El complejo es mucho más amplio, sin ninguna duda. Por aquí también, miren todo esto. Por aquí se puede ver que ahí existe otra caminería. Y bien, para que vean prácticamente lo bien disimulado que se encuentra en la actualidad, que casi nadie diría que aquí hay algo. Bien, en general he seguido explorando toda esta zona y, a ver, he encontrado indicios de que aún existen más instalaciones defensivas de este tipo en la montaña. O sea, yo creo que prácticamente toda la montaña fue pensada en su momento como un embudo defensivo. O sea, el primer embudo defensivo frente a la línea sur alemana, apenas entrasen a la Yunquera, se iban a encontrar con esto. De momento solamente les he enseñado 3 búnkeres de toda la línea que hay, pero ya se ven indicios de que es una instalación mucho más compleja. Y aunque no he encontrado posiciones de artillería como al estilo de las líneas alemanas, más que todo son nidos de ametralladoras lo que he encontrado hasta ahora, sí me he encontrado que lo original de la instalación española es que se usaron rocas como esas que pueden ver allí, rocas del terreno para construir los búnkeres y para disimular incluso su presencia en el terreno. Esa viene a ser la parte más original. Se usó rocas de la zona en su construcción, que eso es algo diferente de la forma en la que se hacían los búnkeres alemanes, que prácticamente se hacían todos de hormigón y concreto armado. Aunque en los españoles encuentras eso como refuerzo interior. Aquí encontramos, mira, otro indicio de mampostería, y por aquí hay otro pasillo. Aquí se ve que hay otro acceso, aunque concretamente lo han taponado a propósito, ¿eh? Aquí ya se ve. Eso antiguamente estaba abierto. Lo que pasa es que esto es mucho más amplio. Esto ya se encuentra lo que es dentro de la Yunquera y los alrededores de lo que es el pueblo, y requiere un estudio un poco más amplio. Bien, toda la línea
defensiva Pirineos, ubicada en la Junquera, requiere un estudio un poco más amplio, porque he podido encontrar, justamente estoy encima de uno de los búnkeres ahora mismo, prácticamente ni siquiera se nota, sin embargo, donde se encuentran estas rocas, debajo se puede ver la instalación, y aquí en ese agujero he visto vestigios de lo que parecen haber sido antiguos barracones. Es decir, que los soldados, el camino era una divisoria, por aquí se hacía el transporte, el abastecimiento posiblemente, entonces en esta zona se encontraban la zona de galerías y búnkeres, y de este otro lado se encontraban otras dependencias, como posiblemente barracones, almacenes, y bueno, y innumerables pasillos he encontrado a lo largo de toda esta zona de la montaña. O sea, ya se puede ver que la instalación era mucho más compleja de lo que se puede ver ahora mismo a simple vista, y requiere la verdad un estudio mucho más amplio. Y bueno, de momento esto viene a ser todo sobre la línea Pirineos, y si te ha gustado, dame un like y suscríbete a mi canal.